Mi nombre es Pablo Cruz Román, soy miembro del grupo número 10. A continuación, voy a responder la pregunta número 1. En caso que el flujo de caja neto para el inversionista proyecte saldos negativos como consecuencias de un incremento significativo en el capital de trabajo, ¿qué alternativas propondría y en qué momento podríamos cubrir esos déficits efectivos? A continuación, presentaré varias propuestas. La primera es solicitar un préstamo financiado de tal manera se pueda cubrir los déficits. Para ello es muy importante evaluar los costos y las tasas que el banco nos pueda brindar. Asimismo, en el caso que esta sea muy elevada, podemos acogernos a un programa como Reactiva Perú, que actualmente ayuda a las empresas siempre y cuando tengan un buen nivel crediticio. En segundo lugar, se puede emitir bonos si, si tenemos un respaldo económico como empresa, además de encontrarnos en la bolsa de valores, entre otras características. En tercer lugar, es reducir los costos y gastos para el siguiente año. Para ello, se necesitará conseguir nuevos proveedores que nos brinden mejores precios y ayuden a reducir los gastos del próximo año. Es importante que la empresa tenga el poder de negociación y desarrollar su propia cartera de proveedores y canales de distribución. Bueno, estas serían las alternativas que se estaría proponiendo para la primera pregunta. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Diego Alonso Tordoya Rodríguez. A mí me toca exponer la pregunta número 2. En su consideración, ¿cuáles son los valores críticos para la incidencia en el fracaso o éxito de este proyecto? ¿Y cuál es la incidencia e interdependencia con los demás valores? Entonces, primero analizaremos el precio y el costo. Los analizaremos en un conjunto como todo. Por ejemplo, la relación de D entre E, la tasa de interés y el nivel de inversión. Para este proyecto analizaremos el precio y el costo del ají amarillo, ya que tiene una mayor proporción en las ventas. Por ejemplo, ante una disminución del 12.72, es decir, una disminución del 90.58%, este proyecto se vería bastante afectado, por lo cual se considera una variable muy robusta. Ahora, para financiar este proyecto financiar este proyecto con una deuda superior al 94% generaría una caja del inversionista negativa. Es decir, lo cual sería el BPN impactaría en el BPM de manera negativa. En cambio, si cogemos con nuestro capital, impactaría de manera positiva. En la tasa de interés, para que resulte el BPM del inversionista negativo, tendría que ser un 200.7%, lo cual es exorbitante y es imposible en el mercado. Entonces lo que debemos hacer aquí es mantener una estructura del financiamiento y mantener la tasa de interés en un rango del 5 al 20%, por ejemplo 10%. Lo que debemos ver aquí es que a medida que mayor aumente la tasa de interés, se va a ver afectado el BPN y nos afectaría a nosotros en este proyecto. Por otro lado, tenemos la tasa del impuesto a la renta, en el cual, al ser una política fiscal, se mantendría en el país y en cambio nos beneficiaría por la parte del escudo fiscal en la depreciación. Por último, vamos a ver el nivel de inversión. No es sensible ante un incremento en el costo de los proveedores. Por ejemplo, alrededor de 5 millones para este caso. Entonces, al tener un BPN que no le afecta tanto, vamos a tener que seleccionar nuestros proveedores de mejor manera, los más baratos, para que el BPM sea mayor. Muchas gracias. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Luis Fernando Gallegos. Pertenezco al grupo 10
y en esta ocasión voy a responder la pregunta 3. Esta se compone de dos preguntas. La primera que nos habla de cuál es la lógica que he utilizado o que utilizo para poder hallar el COC mediante el método KPM, ¿no? Y la segunda habla un poco de la relación entre estas variables, ¿no? Incluidas en el método, ¿no? La lógica para hallar el COC proyectado mediante este método me parece lo más adecuado, me parece mejor que el método habitual porque utiliza 4 variables, entre ellas el riesgo país, la prima de riesgo de mercado, beta apalancado y la tasa libre de riesgo. En el caso de... hay que entender primero las 4 variables, ¿no? Para poder decir por qué es mejor este método, qué lógica nos lleva a escoger este método, ¿no? Para ir al COC. En principio, que si nos regimos a la fórmula, la tasa libre de riesgo es una tasa de rendimiento que nos va a asegurar un rendimiento fijo en todo el tiempo. Un ejemplo de ello puede ser un bono del Tesoro americano, el cual está respaldado por el gobierno de Estados Unidos, ¿no? O también puede ser un depósito a plazo, ya que tiene un rendimiento fijo, o sea, es decir, que no varía. O sea, ese riesgo me lo van a dar sí o sí. Esa tasa, mejor dicho, nos la van a dar sí o sí, ¿no? En segundo lugar está el beta apalancado, que mide el riesgo o el grado de sensibilidad, ¿no? Que tiene un determinado sector. Asimismo, la prima de la tasa de mercado tiene ese rendimiento anual, ¿no? De el mercado en la bolsa de Nueva York. Y por último está el riesgo país. El riesgo país lo que nos mide es cuál es el nivel de riesgo que tiene un país emergente para cumplir sus pagos o realizar correctamente el cumplimiento de sus deudas, ¿no? Entonces, si lo situamos en actualmente, por ejemplo, el riesgo país de Perú viene creciendo porque no estamos manejando bien el tema del COVID, ¿no? Entonces, para entender un poquito, lo que la fórmula nos dice es que nos situamos en una realidad, nos metemos ahí, vemos el riesgo que incluyen esas variables y obtenemos un COC proyectado a partir de eso. Yo prefiero este método este método porque es más exacto, ¿no? Me parece que es lo más adecuado en cuanto a la proyección, ¿no? Por otro lado, la interrelación que hay sobre estas variables me parece interesante porque la aguja se nos va a mover en cuanto a la deuda, ¿no? Porque en cuanto a la deuda externa entre el equity o el financiamiento de los accionistas. ¿Por qué nos va a mover la aguja? Porque si relacionamos la fórmula de beta desapalancado, vamos a ver que mientras más deuda tengamos, mientras más deuda externa tengamos, mayor es el riesgo que vamos a asumir. Por ende, haber mayor grado de apalancamiento. Entonces, creo que la relación viene por ese lado. A mayor riesgo, mayor grado de apalancamiento, ¿no? Y mayor deuda también. Entonces, lo ideal sería situarnos en un sector que no tenga mucha deuda financiera, ¿no? Un sector en el que la mayor participación venga de los mismos accionistas, cosa que sí nos vamos a asegurar una mejor estabilidad, ¿no? Y menor riesgo. Claro que también se entiende que a mayor riesgo, mayor rendimiento, ¿no? Pero si hablamos justamente de la tasa libre de riesgo, queremos que aumente un poco más, tendríamos que ubicarnos en un sector que en el rango anual no se mueva tanto, ¿no? Entonces, bueno, ya antes de pasarme el tiempo estipulado, esa es mi respuesta. Buenas noches y gracias, profesor. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Alessandra Stephanie Muñoz Estupiñán y en esta oportunidad voy a responder a la pregunta número 4. El grupo de inversionistas deberá tener información relevante para la evaluación de esta otra alternativa de inversión, que es la producción de insumos para cocina tailandesa. Para ello deberá tener el flujo de caja de ese proyecto y determinar si es viable o no.
Deberá conocer, por ejemplo, la cantidad anual de productos que se van a vender, los precios, los costos relacionados, la vida útil del proyecto o los impuestos a pagar dependiendo del país al que se vaya a exportar. Asimismo, deberá determinar los gastos administrativos y de ventas, los activos fijos y la depreciación de estos, así como también el capital de trabajo para las operaciones de la empresa. Deberá también indicar si requerirá financiamiento y cuál es la proporción del mismo, e indicar cuál es la rentabilidad promedio anual que va a exigir para ese proyecto, para lo cual se sugiere la utilización del método KPM. Considero también que es necesario tener en cuenta factores externos que pudieran afectar al negocio y afectar directamente el flujo de caja. En primer lugar, se trata de un nuevo negocio, por tanto es necesario conocer el mercado, conocer qué productos se van a vender, qué tanta demanda existe de esos productos o a qué países se puede exportar, por ejemplo. Finalmente, para la evaluación del riesgo de este proyecto, sugiero la utilización de la herramienta de análisis de sensibilidad, debido a que al conocer las variables relevantes de cada proyecto, podemos también conocer cuál es el efecto de cada uno de ellos en los indicadores de rentabilidad, ya sea BPN, TIR u otros. La utilización de esta herramienta puede ser de mucha ayuda, ya que nos permite tener estimaciones más precisas y conocer cuáles son los cambios de cierta variable y su efecto durante todo el proyecto. Gracias.